Bien. Cuando quieran pueden iniciar el seminario que nos está convocando. Adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar con el tema de cirugía en ginecobstetricia. Mi nombre es Alfredo Cabeza. Primero empezamos definiendo un poco lo que es la ginecobstetricia, la cirugía en ginecobstetricia. Como sabemos, pues la ginecobstetricia es una especialidad quirúrgica. Es una especialidad quirúrgica. El médico especialista debe estar preparado para resolver cualquier problema que requiera una intervención en la pelvis e inclusive en el abdomen. Para ello va a requerir conocer profundamente lo que es la anatomía y la fisiología de los órganos pélvicos y abdominales comprometidos, ¿no? Y deberá estar entrenado en los procedimientos y técnicas que le permitan resolver con suficiencia los problemas que se presentan. La cirugía ginecobstetricia, con el tiempo ha visto agregar en su instrumental elementos electrónicos, de fibra óptica, incluso robotizados, ¿no? Que le han permitido acercarse físicamente más a los órganos pélvicos, con una visión mucho más detallada y manipulación de los tejidos más precisa, ¿no? Que le proveen al cirujano mejores probabilidades y posibilidades para resolver problemas complejos. Al empleo de mejores anestésicos, medicamentos, antibióticos, ultrasonido, eh, inclusive la tecnología láser, instrumental de imágenes, ya sean peri e intraoperatorias. Todo esto hace que el cirujano ginecobstetra pueda hoy utilizar todos estos mecanismos, ¿no? Que le van a permitir visualizar hasta la microestructura de los órganos in vivo, ¿no? Tales como el cérvix, el endometrio, el endosalpinx, la cavidad amniótica, entre otros, ¿no? Así como ofrecen las ventajas de técnicas más limpias, menor sangrado y traumatismos, menos incidencia de infecciones y menor tiempo de hospitalización y de recuperación, factores que permiten resultados, mejores resultados, ¿no? Resultados superiores. Ahora, con respecto a los cuidados, estos los dividimos en preoperatorios y posoperatorios. Respecto a los cuidados preoperatorios, la evaluación preoperatoria va a ser fundamental para el éxito de todo procedimiento quirúrgico. Una vez diagnosticada la patología agregada y habiéndose determinado el tipo de operación a realizar y su abordaje, el preoperatorio nos va a permitir preparar a la paciente ginecobstétrica para el manejo, para el mejor manejo, ¿no? Y mejores resultados y evitar las complicaciones intra y postoperatorias derivadas de la misma intervención quirúrgica. Entonces, respecto a los cuidados preoperatorios, primero empezamos con el tema de la admisión y órdenes preoperatorias, ¿no? Empezamos con una historia clínica completa, integral y minuciosa. Si la paciente está grave, obtenemos la información a través de los familiares. En la gestante, le vamos a requerir el carnet perinatal. Vamos a solicitar la evaluación por los especialistas idóneos si es necesario. Vamos a explicarle a la paciente y a los familiares respecto al diagnóstico, respecto al tratamiento quirúrgico a realizar, respecto al tiempo posible de hospitalización, al uso de sondas y la duración de estas, las posibilidades de dolor, y resolver todas las preguntas requeridas por la paciente, ¿no? Entonces, vamos a hacer firmar también el consentimiento informado y las consecuencias que de la operación deriven para evitar complicaciones médico-legales. Revisar los análisis de rutina y los propios de la patología referida. Y en gestantes, mínimo vamos a pedir grupo sanguíneo, factor RH, el hematocrito, las pruebas cruzadas según riesgo. Con respecto a los análisis de rutina y los propios de la patología referida, pues los conocidos, ¿no? Grupo sanguíneo, factor RH, hemoglobina, BDRL o RPR, el ELISA para ver VIH, glicemia, radiografía de tórax y pulmones, examen completo de orina y riesgo quirúrgico. Para las indicaciones preoperatorias más frecuentes, van a ser pues el paciente en ayunas, que no debe llevar joyas ni prótesis dentales móviles. El rasurado, que hoy está siendo ya cuestionado, porque se ha demostrado pues que no hay diferencias entre que sea rasurado o no.
Este rasurado solamente se hace en la vulva si la operación es perineal y en el sitio de la incisión si es abdominal. El enema, si la operación es de larga duración, el vendaje elástico en miembros inferiores, la cateterización de uréteres en caso de tumores pélvicos grandes, en histerectomías o en cirugía radical. Hay que hacer orinar a la paciente antes de ingresar a la sala de operaciones y la zona vesical si el paciente está en mal estado o hay mucho riesgo. Con respecto a los cuidados postoperatorios, luego de una intervención obstétrica, la paciente será observada por modificaciones de las funciones vitales, dolor, sangrado o fiebre. Ahora, ¿cuáles son esas complicaciones postoperatorias que podemos encontrar? Lo que es la taquifigmia y la hipotensión, ¿no? Entonces ahí debemos pensar, si encontramos taquifigmia e hipotensión, debemos pensar en pérdida de sangre. eh, Tenemos que revisar los pasos de la técnica operatoria, pensar en si es que hemos dejado por ahí un nudo suelto o aflojado y reintervenir en caso sea necesario, ¿no? Y revisar el área operatoria meticulosamente. Ahora, también puede suceder que exista hipertensión y esta hipertensión se puede dar en casos precisos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de una paciente que ha sido operada por cesárea, ¿no? Una paciente cesareada por preeclampsia puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, en el parto, en el puerperio, incluso la mujer puede llegar a convulsionar o entrar en coma. Es otra de las razones para controlar la presión cada 15 minutos después de la cesárea, ¿no? Y si hubiera hipertensión, se va a administrar pues nifedipino, 10 miligramos sublingual, que se repite cada 20 minutos por 3 veces, o en su lugar, aprovechando la vía, se puede indicar lo que es sulfato de magnesio, en 10 gramos, en 100 mililitros de dextrosa y 2 gramos intramuscular en cada nalga, ¿no? Ahora, se sugiere no administrar lo que es nifedipino y sulfato de magnesio conjuntamente por su efecto sinérgico. También tenemos que tomar atención a las alteraciones cardíacas y respiratorias. En el caso de embolia pulmonar, se va a presentar como un dolor torácico más disnea transitoria. Si hay oliguria, pues tenemos que revisar la disminución del volumen plasmático, problemas renales o bloqueo ureteral. Respecto a las indicaciones postoperatorias, el control de las funciones vitales, el balance hídrico y electrolitos, sangre, la alimentación, el dolor, que nos puede señalar posibilidad de complicaciones de vísceras o de urgencias. Vamos a ver el manejo antibiótico, las excretas, los drenes, los ejercicios respiratorios y la deambulación precoz. Ahora, ¿qué antimicrobianos en cirugía ginecostétrica vamos a considerar? De primera elección, la penicilina endovenosa o la cefalosporina de primera generación, gentamicina o amicacina, cloranfenicol o metronidazol. De segunda elección, la clindamicina, gentamicina o amicacina. En el embarazo hay que revisar pues, y hay que tomar en consideración, ¿no?, que los niveles séricos son probablemente menores en el caso de las cefalosporinas, eritromicina, aminoglucósidos y nitrofurantoína. Hay que considerar la lactancia para evitar lo que son los efectos adversos de ciertos antibióticos. Por ejemplo, algunos antimicrobianos son dañinos para la madre y el feto, están totalmente proscritos la tetraciclina. Y en el caso que encontremos fiebre en intervenciones aparentemente limpias, pueden ser estas debidas a infección en el órgano intervenido, del área operatoria, de la herida operatoria, de la vía urinaria. Todo ese tipo de infecciones pueden ser también ocasionadas por problemas respiratorios, como neumonía, telectasia, embolia pulmonar, tuberculosis pulmonar, o tromboflebitis, infecciones en otros órganos, o degeneración de miomas grandes, ¿no? También puede darse fiebre por antibióticos u otros fármacos. ¿Y cómo se hace el manejo de la fiebre postoperatoria? Con una anamnesis minuciosa, un examen clínico prolijo y general, la revisión de la herida operatoria, exámenes auxiliares, solicitamos hemograma, hematocrito, velocidad de sedimentación, examen completo de orina, cultivos específicos, ecografía pélvica y abdominal, la administración de antipiréticos, hidratación, electrolitos y antibióticos si se considera necesario, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. ¿Me pueden confirmar si se visualiza la pantalla, por favor? Sí se ve. Sí, sí. Listo, gracias. Bueno, mi nombre es Lucero Vaca, voy a hablar acerca de la episiotomía.
pero siempre para poder iniciar con el término y la explicación de todo el proceso y cuándo se aplica, es importante recordar un poco de la anatomía del periné para poder observar cuáles son los músculos que se van a comprometer al realizar este procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces recordamos pues que dentro del periné vamos a tener una gran cantidad de músculos, como por ejemplo los isquiocavernosos, ¿no? Que van a estar delimitando el perineo anterior. También vamos a tener músculos como el transverso, el músculo superficial transverso del periné, y también los bulbocavernosos. Justamente son estos que están acá subrayados o están delineados con la línea roja, que van a ser los más importantes porque estos van a ser quienes se van a cortar el momento de realizar la episiotomía, ¿no? Entonces, por eso que se habla de, bueno, debemos recordar justamente estos dos, ¿no? Lo que es el bulbo cavernoso y el músculo superficial transverso perineal, ¿no? Que van a ser los que se van a cortar comúnmente, ¿no? Bueno, entonces empezamos con la definición de lo que es la episiotomía. Para esto recordar que viene de dos vocablos griegos: episio, región púbica o pubis, y temno, que es corte, ¿no? Un corte entonces en la región púbica, o también un agrandamiento quirúrgico de la cara posterior de la vagina mediante una incisión en el perineo durante la última parte de la segunda etapa del trabajo del parto. Esto es importante recordar, ¿no? Que no se va a realizar en cualquier momento, sino durante la segunda etapa del trabajo del parto, o sea, cuando ya está en el expulsivo, ¿no? Y pues va a tener distintos objetivos la episiotomía, que lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Y bueno, el Williams también lo va a definir como una incisión del pudente episiotomía. Al agrandar la salida del parto, pues va a facilitar el parto del feto. Van a haber también algunas indicaciones, por eso que acá se resalta que no se recomienda su uso rutinario. En la antigüedad o hace muchos años atrás, sí se usaba rutinariamente. Todas las personas que eran primigestas y que iban a dar a luz por primera vez, pues estaban indicadas, pero actualmente ya no, porque puede causar también ciertas complicaciones, que más adelante también lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los objetivos ya habíamos mencionado también el prevenir desgarros perineales, prevenir también lo que es el prolapso genital y la incontinencia urinaria, y de hecho también facilitar, ya habíamos dicho, el parto del feto, las maniobras obstétricas, y evitar distensión de los tejidos y desgarros, ¿no? También ya lo habíamos mencionado. Así como pues disminuir la morbilidad fetal, ¿no? Porque muchas veces pues el feto también se va a encontrar afectado, ¿no? Si es que no se realiza esto. Se realiza de forma individualizada y no se va a recomendar su uso rutinario, también ya lo habíamos mencionado. Siempre va a tener que ser recomendado o indicado por el médico. Y acá podemos observar que existen dos tipos de episiotomías según la ubicación, ¿no? Una que va a estar en la línea media y otra en la línea medio lateral, que son las más frecuentes o las más principales, y van a variar también según el ángulo de incisión perineal. Bueno, también es importante acá recordar qué instrumentos se van a utilizar. Más adelante vamos a hablar cuál es la aplicación, cuál es la técnica, pero acá vamos a mencionar básicamente qué instrumentos se utilizan. Los anestésicos, en este caso una lidocaína al 2% va a ser importante. Gasas, guantes estériles, solución antiséptica para el aumento de la antisepsia, ¿no? Agua estéril también. Y el equipo de episiotomía, que va a constar tanto del portagujas, episografia, porque después se va a tener que suturar, ¿no? Entonces, esos son los materiales. Bien, ahora, ¿cuándo va a estar indicado la episiotomía? Ya habíamos dicho que no va a ser siempre, ¿no? Siempre vamos a tener que estar también en
Hola, ¿me escuchan? Lucero, Ya, por momentos sí, se creo que va sí, me el, están comentando por sí, acá que... se pierde la señal. Ya, me avisan si es que pasa lo mismo, no sé qué está pasando con mi internet. Bueno, entonces comentábamos en cuanto a las indicaciones, estas van a ser divididas en dos grupos, ¿no? Indicaciones tanto que tienen que ver con la madre y otras con el feto. Acá, por ejemplo, en las que tienen que ver con el feto, las fetales, vamos a tener el parto de nalgas o un parto podálico también, o cuando el feto tiene una macrosomía, ¿no? Va a ser, por ejemplo, va a pesar algo de 4 kilos a más, ¿no? Entonces es un feto grande que obviamente no va a poder salir normalmente por el canal, ¿no? Entonces se tiene que realizar la episiotomía. También fetos con retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? O fetos pues que están también con un sufrimiento fetal agudo en el segundo periodo del parto, entonces todo ello hay que tenerlo en cuenta como un antecedente para realizar la episiotomía. Las presentaciones cefálicas en las distintas variedades de flexionadas, por ejemplo, la presentación cefálica en vértice, en la variedad posterior o el desprendimiento en sacra también es una de las indicaciones, ¿no? Y en cuanto a las indicaciones maternas, vamos a tener la longitud perineal corta de la madre, en este caso la inminencia de desgarros vulvovagino-perineales, ya que existen nulíparas que no lo ameritarían, y por el contrario, en algunas multíparas sí va a ser preciso realizarla, ¿no? Además, esta no se aconseja la realización rutinaria de esta, sino selectiva, ¿no? En este caso. También para abreviar el periodo expulsivo y la intensidad de los esfuerzos del pujo, sobre todo en pacientes o en madres que tienen preeclampsia o eclampsia, ciertas cardiopatías, neumopatías, perdón, incluso también patologías relacionadas con el sistema nervioso central, van a ser personas indicadas, madres indicadas para realizar la episiotomía, ¿no? Y obviamente el parto vaginal instrumentado, ¿no? Cuando se va a utilizar forceps o espátulas. También tenemos las contraindicaciones ahora en quienes no se realiza la episiotomía. Cuando vemos que hay una relajación y flacidez del piso pélvico, cuando el piso pélvico está muy elástico y no hay inminencia de desgarro durante el desprendimiento, cuando hay algún tipo de enfermedad granulomatosa activa, condilomatosis florida con extenso compromiso vulvoperineal también va a ser una contraindicación, así como también las fístulas, ¿no? Sobre todo rectoperineales y antecedentes de perineoplastías o cáncer. Pacientes con cáncer anorrectal van a ser contraindicadas para lo que es la episiotomía. Bien, ahora antes de hablar de la técnica y del proceso, es importante recordar el momento adecuado, ¿no? Cuando se realiza una episiotomía temprana, cuando el sangrado de la incisión será considerable antes del parto, y una tardía, cuando no se van a evitar las laceraciones en las episiotomías tardías, ¿no? Es por eso que siempre vamos a decir que una episiotomía es completa cuando la cabeza del feto es visible durante una contracción y cuando el diámetro está en 4 centímetros, ¿no? Cuando vemos la coronación del feto. Entonces ahí se va a realizar, o ese es el momento adecuado para realizar la episiotomía. Ahora, algo importante también es el consentimiento de la paciente, ¿no? Es importante poder explicarle cuál va a ser el procedimiento, cómo se justifica ese procedimiento. También tener en cuenta los materiales para el procedimiento, ya les había mencionado cuáles eran, tener en cuenta también la antisepsia, ¿no? Y estaban la asepsia, estaban los materiales que había mencionado anteriormente, ¿no? Sobre todo el área perineal, la parte de la anestesia adecuada, ¿no? Que sea una anestesia regional o local, ya habíamos dicho entre 5 y 20 mililitros de lidocaína, el 1% en sitio de la episiotomía, para poder bloquear el nervio pudendo, ¿no? Bien. Entonces, ahora ya para hablar de lo que es el procedimiento, vamos a hablar, bueno, ya habíamos dicho que existen dos tipos de episiotomías, ¿no? Una media que está en la línea media y otra medio lateral. Entonces, en la episiotomía media, o también llamada mediana, esta va a iniciar en la horquilla vulvar posterior y va a cortar el rafe medio en dirección medial, ¿no? Y se va a ir extendiendo hasta las fibras más externas del esfínter del ano
y se va a prolongar incidiendo las mismas en el caso de que aún a pesar de la longitud del corte se haga probable un desgarro del mismo. Entonces, la incisión acá va a ser de 2 a 3 centímetros de longitud y hay mayor probabilidad de laceración del esfínter anal en este caso, ¿no? En cuanto a la técnica, más adelante también les voy a mostrar cuál es, bueno, cuando veamos la episiografía vamos a ver cuál es la técnica aquí, pero lo que comúnmente vamos a ir realizando la incisión va a ser de superficial, perdón, a profundo, ¿no? Desde el epitelio vaginal, luego el cuerpo perineal, la unión del cuerpo perineal y finalmente ya llegar hasta el músculo bulbocavernoso, ¿no? Luego tenemos lo que es la episiotomía medio-lateral. Aquí se va a iniciar igualmente a nivel de la horquilla vulvar posterior y va a ir orientado al sentido de la incisión derecha en el ángulo de 45 grados en relación con el rafe medio y se va a ir extendiendo hacia el límite inferior hasta la intersección formada con una línea imaginaria que va a ir pasando por el reborde anterior mucocutáneo del ano. En este caso, suele tener pues de 3 a 5 centímetros y la dirección de izquierda a derecha hacia la tuberosidad isquiática, ¿no? Entonces, justamente el músculo que está ahí va a ser el músculo transverso del periné. Entonces, vamos a ir haciendo la incisión primero en el epitelio vaginal, el músculo bulbocavernoso y posteriormente el músculo transverso del periné, ¿no? Una de las ventajas es que pues estas requieren de menos tiempo y también de la sutura para la reparación, ¿no? Menos tiempo y sutura. Y también va a asociarse con un aumento de pérdida de sangre y va a haber menos probabilidad de la laceración de tipo ASIS. Eso ya lo va a explicar el compañero o compañera que hable de desgarros y laceraciones. Bien, también, bueno, no lo puse acá, pero algunas de, por ejemplo, si queremos realizar una comparación entre estos dos tipos de episiotomías medilaterales, de acuerdo a las características, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la cicatrización defectuosa, las episiotomías de línea media van a ser muy raras, mientras que las mediolaterales van a ser las más comunes, ¿no? Que tengan cicatrización defectuosa. O igual también, por ejemplo, pérdida de sangre, habíamos mencionado, la mediolateral va a tener más a diferencia de la línea media, ¿no? Son algunas de las características que podemos resaltar acá. Ahora, en cuanto a algunas recomendaciones, la Royal College of Obstetricians and Gynecologists recomienda realizar incisiones mediolaterales, ¿no? Cuando se realiza una episiotomía. Y el Colegio Americano de Obstetricias y Ginecólogos, pues afirma que la episiotomía mediolateral puede ser preferible, ¿no? a la mediana en casos seleccionados, justamente por lo que les había comentado, ¿no? Bien. También van a haber otros tipos de incisiones, ¿no? Las más comunes o las que principalmente ya habíamos mencionado, la episiotomía media y mediana y la mediolateral van a ser las más usadas, pero también vamos a tener otros tipos de incisiones al momento de realizar la episiotomía, ¿no? Por ejemplo, la de forma de J, ¿no? Que va a ser la de acá, la rojita, ¿no? Que es una incisión media y se va a ir lateralizando hacia la tuberosidad isquiática. Y esto pues requiere de tijeras curvas o la medio lateral, que es la de acá, ¿no? La que ya habíamos mencionado. La lateral también, que es esta, ¿no? Justamente va a iniciar en el introito vaginal y se va a ir dirigiendo directamente hacia la tuberosidad isquiática, ¿no? También tenemos la lateral radical y la anterior, ¿no? Bien, ahora es importante también hablar de la episiorrafia o de la sutura, en este caso después de una episiotomía, ¿no? La episiorrafia va a ser o va a consistir en la reparación de la incisión quirúrgica del periné y se va a realizar al final del segundo periodo del parto, ¿no? Después de realizar, obviamente, de que ya salió el bebé. El objetivo va a ser sustituir la función utilizar para poder suturar o para poder realizar este procedimiento va a ser las suturas absorbibles
como el catgut, y esta se debe realizar lo más antes posible, ¿no? Sobre todo para limitar la hemorragia. Bien. Acá, por ejemplo, de acuerdo al tipo de episiotomía que se haya realizado, se va a realizar la episiotomía adecuada, ¿no? Y obviamente va a ser también después de que se ha realizado un examen completo del perineo y un examen rectal, ¿no? Para ver de que no hay algún tipo de compromiso. Ahora, los puntos que se van a utilizar acá van a ser de acuerdo a la profundidad hacia la parte más superficial, ¿no? Tanto la mucosa vaginal, en la mucosa vaginal, que va a ser lo primero que se va a suturar, se va a usar un tipo de, o bueno, la sutura surgical cruzada o sutura continua, ¿no? Ese es el tipo que se va a realizar, tanto en la episiografía media como también en la mediolateral, ¿no? Solamente va a diferir el sentido, la posición, ¿no? Que se encuentra. Luego vamos a ir ya hacia los músculos, que sería en la parte B, acá, ¿no? Los músculos, para poder suturarlos, se va a utilizar una sutura continua simple. Luego en la imagen C, ya vamos a ir un poco más hacia la piel, una sutura subdérmica, y los vasos también que se van a, bueno, que están, claro, ¿no? Que se van a suturar como punto cruz, en ambos, ¿no? Y bien, y por último, volviendo a la episiotomía, algunas de las complicaciones que vamos a atribuirla va a ser, bueno, también se van a dividir en complicaciones inmediatas, mediatas o tardías, ¿no? Dentro de estas, en las inmediatas, por ejemplo, vamos a tener ciertos sangrados, hematomas y dolor o desgarros y prolongaciones. En las mediatas, infecciones, dehiscencias, ¿no? Y granulomas, y en las tardías, por ejemplo, las fístulas, ¿no? Acá también podemos observar, ya sacado esto de UpToDate, cuáles son las complicaciones, y en esta imagen de acá, por ejemplo, observamos lo que es el hematoma vulvar, ¿no? Después de una episiotomía y una mala episiografía definitivamente, ¿no? No ha podido cerrar bien y está ya, bueno, se convierte en un hematoma, ¿no? Bien, eso sería todo acerca de lo que es episiografía y episiotomía. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Yo soy el alumno Becerra Romero Diego y voy a continuar con la exposición hablándoles sobre el parto instrumentado. Bueno, primeramente, el parto instrumentado es la aplicación de tracción directa sobre el cráneo fetal, sea ya con forceps o con el vácuum, también llamado ventosa, al vacío. Los partos vaginales instrumentados representan alrededor del 15 al 20% del total de partos vaginales, y los instrumentos más utilizados son los forceps, espátulas de Thierry y ventosas, ¿no? Y que se aplica sobre la cabeza fetal y se obtiene la presentación mediante una tracción, ¿no? Y también ampliando el canal del parto. Bueno, algunas de las indicaciones podrían ser, por ejemplo, indicaciones maternas, en el que se da de repente una patología materna grave u otras situaciones que contraindiquen la maniobra, ¿no? En este caso, la maniobra de Valsalva, bueno, puede haber una patología cardíaca severa, una crisis hipertensiva, una miastenia gravis o una malformación vascular cerebral, ¿no? Con respecto a indicaciones fetales, pues cuando exista alguna sospecha de pérdida de bienestar fetal y condiciones para asistir al parto vía vaginal. Y también está la progresión inadecuada del parto, ¿no? En pacientes nulíparas, por ejemplo, definimos una progresión inadecuada del parto cuando la segunda fase del mismo es mayor a 3 horas, ¿no? Con anestesia regional, y también mayor a 2 horas sin anestesia regional. Y en pacientes multíparas se define progresión inadecuada cuando la segunda fase del parto es mayor a 2 horas con anestesia regional y mayor a 1 hora sin anestesia, ¿no? Bueno, en estos casos es fundamental asegurar que hay una adecuada dinámica uterina, y en los casos en los que no haya sospecha de pérdida de bienestar fetal,
Se puede ser flexible en el límite de tiempo de expulsivo, ¿no? Siempre que se evidencie alguna progresión, hasta 4 horas en pacientes nulíparos con anestesia locorregional. Y bueno, ninguna indicación es absoluta, ¿no? Y siempre se debe considerar cada caso de manera individualizada. Con respecto a la clasificación, tenemos 4. Tenemos la instrumentación de salida, en el cual la calota está visible en el introito sin necesidad de separar los labios, ¿no? Por el que el punto guía de la presentación llega al suelo pélvico. Y encontramos las suturas agitar en el diámetro anteroposterior de la pelvis, o también puede ser necesaria una rotación de menos de 45 grados. Tenemos instrumentación baja, que se da entre el tercer y cuarto plano de Hodge, y bueno, es el punto guía que está a más de 2 centímetros, ¿no? De la espina ciática, pero aún no ha llegado al suelo pélvico. Y bueno, en este estadio se encuentran las 2 subdivisiones, ¿no? Una rotación de 45 o menos desde la posición occipito anterior, y también la rotación de más de 45, ¿no? Desde la posición en occipito anterior. Tenemos la instrumentación media, que se da en el tercer plano de Hodge, y bueno, es el punto guía que se encuentra a menos de 2 centímetros de las espinas ciáticas, ¿no? Pero las ha sobrepasado, y también se puede dividir en rotación de 45 o menos desde la posición occipito anterior, o rotación de más de 45 desde la posición occipito anterior, ¿no? Y la última, instrumentación alta, es el punto guía en el que la presentación no llega, ¿no? A las espinas ciáticas. Y en esta situación se contraindica la realización de algún tipo de parto instrumentado, ¿no? Aquí está la imagen de los planos de Hodge. Y bueno, algunos requisitos previos a la instrumentación, pues es primero ver la presentación cefálica, la dilatación completa y la bolsa amniótica rota, ¿no? Visualizar la cabeza encajada, realizar el conocimiento de la variedad y las características exactas, ¿no? De la cabeza fetal, una evaluación clínica, ¿no? De la relación pélvico-fetal, y una preparación materna, ¿no? Aseptización, analgesia adecuada, una vejiga urinaria vacía, el consentimiento informado, ¿no? Y bueno, la preparación del equipo obstétrico, ¿no? Que siempre debe estar presente un especialista, y si existe alguna sospecha de pérdida de bienestar fetal, hay que avisar al neonatólogo, ¿no? Bueno, algunas contraindicaciones, puede ser de repente la presentación de frente o de cara, que la cabeza esté bueno, menor al tercer plano de Hodge, cuando hay una ausencia de dilatación completa, una evidencia clínica de desproporción pelvifetal o una diátesis hemorrágica fetales, ¿no? Por ejemplo, una hemofilia, una trombopenia a lo inmune, ¿no? Y alguna alteración de la mineralización ósea fetal. Y bueno, con respecto a los instrumentos, tenemos la ventosa o vacuum, en el cual permite, ¿no? La flexión cefálica y la tracción. ¿Y cómo podemos utilizarla? Pues cuando la vejiga, primero que tiene que estar vacía, hay que comprobar la presión que ejerce, ¿no? Que no exceda los 500 a 600 milímetros de mercurio. Y estas presiones deben estar entre estas, ¿no? Porque si aumentasen, no quiere decir que aumente la tasa de éxito, ¿no? Al contrario, aumenta el riesgo de complicaciones. Bueno, luego tenemos el forceps, que permite la flexión cefálica, la tracción y la rotación. Y el procedimiento es el mismo, ¿no? La vejiga urinaria debe estar vacía, y la presentación del forceps en el espacio debe consistir en colocarlo, ¿no? En relación con el periné de la madre, en la misma posición en que quedará una vez aplicado, ¿no? Y en función de las diferentes posiciones del polo cefálico. Y hay que ver lo de la desarticulación del forceps y la colocación correcta de las ramas, ¿no? Y por último tenemos las espátulas de Thierry, ¿no? Que básicamente funciona en ampliar el canal del parto, pero también permite la tracción de la cabeza fetal, ¿no? Y bueno, la espátula se apoya más que todo en la cara fetal, en su mitad distal, de manera que la cabeza resbala sobre la cara interna de las espátulas, ¿no? Con respecto a la elección, pues entre forceps y vacuum, la tasa de éxito se la lleva el forceps, ¿no? Este, sin embargo, tiene mayor complicación de posibles desgarros, ¿no? Ambos podrían causar una cefalohematoma o una incontinencia urinaria también, ¿no? Pero sin embargo, el forceps tiene la mayor preferencia ante el vacuum.
¿Y cuándo debemos abandonar el procedimiento? Cuando el parto instrumentado debe abandonarse, por ejemplo, si hay una imposibilidad en la aplicación del instrumento o no se evidencia el descenso de la cabeza fetal con la tracción. O en el caso del forceps, ¿no? Que se debe abandonar la instrumentación si no existe un progreso en el descenso de la cabeza fetal después de 3 intentos. En cuanto a la ventosa o vacuum, pues se considera seguro un máximo de hasta 3 pérdidas de vacío y en todos los casos de la instrumentación fallida debe realizarse una revisión del canal del parto, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, doctora y compañeros. Para continuar con el siguiente punto de la exposición, vamos a hablar sobre la cesárea, ¿no? Eso nos hemos dividido entre 2 personas y bueno, yo voy a iniciar con lo que es la definición, la categorización, las indicaciones y contraindicaciones. Bien, en primera, bueno, la definición, ¿no? ¿Qué es una cesárea? Sí, se debería llamar operación cesárea, ¿no? Pero bueno, va a ser una intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto y también en los anexos por vía abdominal, ¿no? Como se puede ver en esta imagen, a través de una incisión en el útero, ¿no? Podemos ver acá cómo hacen una incisión en el útero y sale pues el feto, ¿no? El bebé. Bueno, este tipo de intervenciones han tenido y siguen teniendo, ¿no? Un aumento en lo que es la prevalencia, más o menos desde los años 60. Y pues esto se ha convertido también en un problema de salud pública, ¿no? Ya que las cesáreas también pues conllevan a riesgos maternos y también perinatales, ¿no? La OMS ha puesto un límite o techo em, en el que indica que la tasa máxima no debe ser superior al 15%, ¿no? Pero bueno, en el caso de Perú, según la encuesta de ENDES en el 2021, la prevalencia de cesáreas a nivel nacional se incrementó de un 31,6% a un 36,3% entre los años 2016 y 2021, ¿no? Además, también se puede observar que se va incrementando pues al aumentar la edad de la madre. Bien, ahora con respecto a la categorización, aquí podemos ver que se puede dividir en 3 categorías, ¿no? En la primera categoría podemos mencionar a la cesárea de carácter urgente. Em, bueno, en este caso, esta se va a realizar cuando haya una patología aguda, ¿no? Grave que sea de la madre o del feto, con un riesgo de vida eh, para la madre o para el feto, ¿no? O también cuando hay riesgo de mal pronóstico, cuando hay un mal pronóstico neurológico fetal, lo que va a requerir que se finalice rápidamente el embarazo, ¿no? Entonces, en estos casos se llama cesárea urgente. En el caso de categoría 2, tenemos a la cesárea en curso de parto o cesárea de recurso, ¿no? Esto como su nombre lo indica, se realiza durante el curso del parto por algunos problemas que se tienen en ¿no? Generalmente la presencia de distocias. Entonces aquí podemos incluir eh, el DCP, ¿no? También la inducción del parto fallida, una distocia de las dilataciones, contracciones o descenso y también el parto estacionado, ¿no? Que dure mucho. En esos casos se puede usar
se le denominaría cesárea en curso de parto. Y por último, la cesárea electiva, ¿no? Esta es categoría 3, que, bueno, esta sí se va a realizar de manera programada en gestantes que presenten alguna patología por parte de la madre o por parte del feto y que contraindique, esté contraindicado para un parto vaginal, ¿no? Ya. Normalmente se va a ver lo que son las cesáreas selectivas cuando pues los pacientes vayan a sus controles, ¿no?, prenatales. Bien, ahora vamos a hablar sobre las indicaciones. Esta pues se va a dividir en 3, ¿no? En lo que son indicaciones maternas, indicaciones uterinas anatómicas y las indicaciones fetales. Bueno, vamos a ver que para las cesáreas van a haber varias razones, ¿no?, por las que un feto no puede o no debe nacer por vía vaginal, ¿no? Pero debemos saber que algunas de estas indicaciones sí son inflexibles, ¿no? O sea, sí o sí se tienen que dar, ya que pues por parto vaginal va a ser peligroso en varios escenarios clínicos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de un parto, por ejemplo, en el caso de una paciente que haya tenido una cesárea previa, ¿no? Y, por ejemplo, tiene esta cicatriz, o también que haya tenido una ruptura uterina anterior, ¿no? En esos casos, pues, se requiere un parto por cesárea, ¿no? Em, También se pueden elegir cesáreas por otras razones, ¿no? Como em, si la paciente tiene, por ejemplo, un cuello uterino desfavorable, o en estos casos no se recomienda, pues, ¿no?, la maduración cervical con medicamentos como el misoprostol, por ejemplo, ¿no? Ya que esto pues va a, dar va a incrementar el riesgo de una ruptura uterina, ¿no? Bueno, con respecto a las indicaciones maternas, vamos a tener lo que es primero el parto por cesárea anterior, ¿no?, debido a la cicatriz. También la petición materna también es una de las indicaciones en estos casos. La deformidad pélvica o desproporción cefalopélvica, ¿no?, que hemos estado revisando, en la que, bueno, se menciona, ¿no?, una pelvis estrecha o el bebé muy grande, ¿no?, macrosómico. También trauma perineal previo, cirugía reconstructiva pélvica o anal rectal previa, infección por herpes simple o VIH, ¿no?, también esas infecciones. Que la madre presente enfermedad cardíaca o pulmonar, presencia de aneurisma cerebral o malformaciones arteriovenosas, patologías también que requieren cirugía intraabdominal concurrente y una cesárea perimortem, ¿no?, en caso de eh, para la madre o para el feto, ¿no?, que tengan riesgo de muerte. Cuanto a las indicaciones uterinas anatómicas, acá tenemos primero la placentación anormal, ¿no?, como por ejemplo los temas que ya hemos estado viendo, ¿no?, placenta previa, una placenta acreta, ¿no?, basa previa también. Otra indicación sería en caso de que hay un desprendimiento de la placenta. También si hay una histerotomía clásica previa, ¿no?, es alguna incisión en la pared uterina, o una miomectomía, ¿no? Claro, es cuando se extirpa estos fibromas uterinos, ¿no? Una miomectomía de espesor total previa, o también si tiene historia de dehiscencias de incisión uterina, ¿no? La presencia de cáncer cervicuterino invasivo, la traquelectomía previa, ¿no?, cirugía para traquelectomía en cuello, ¿no?, en cuello uterino. También si hay una masa obstructiva del tracto genital y si hay presencia de cerclaje permanente, ¿no? En este caso el cerclaje pues sería en el cuello uterino, ¿no?
Y el cerclaje pues se da, si no me equivoco, para cuando hay un cuello corto, ¿no? Pero en este caso, pues si es permanente, entonces no va a poder salir por vía vaginal, ¿no? Y por último, las indicaciones por cesárea, indicaciones fetales por cesárea. Tenemos aquí lo que es primero el estado fetal atípico, ¿no? O anormal, ¿no? Como por ejemplo, si es que hay un estudio Doppler anormal del cordón umbilical, o si es que el trazado, por ejemplo, del trazado cardíaco fetal es anormal, ¿no? La presencia de un prolapso del cordón umbilical, también indicación, parto vaginal operatorio fallido, que tenga una mala presentación, ¿no? El feto. También por ejemplo, sí que está en transversal, ¿no? Transverso, bebé que está en transverso, ese sí o sí va a cesárea, ¿no? Que sea un bebé macrosómico, que haya pues anomalías congénitas, trombocitopenia, presentación de trombocitopenia y trauma previo al parto neonatal. Bien, ahora en el caso de las contraindicaciones, en sí no van a existir verdaderas contraindicaciones médicas, ¿no? Para la cesárea. Esta en sí va a ser una opción si es que pues la paciente está en riesgo su vida o si está en riesgo la vida del feto, ¿no? Pero pese a que sí existen condiciones ideales para una cesárea, ¿no? Como la disponibilidad de anestesia, los antibióticos, ¿no? El equipo adecuado. Si es que existe la ausencia de estos, pues no en sí no es una contraindicación, ¿no? Si es que el escenario clínico exige una cesárea, entonces se tiene que realizar. Éticamente, si una cesárea va a estar contraindicada si es que la paciente pues se niega, ¿no? Se niega a que le realicen esta incisión, ¿no? En estos casos va a ayudar que la paciente pues esté asesorada, ¿no? Que tenga una correcta educación y asesoramiento con respecto a todos los procedimientos, ¿no? También hay algunos escenarios clínicos en los que el parto por cesárea puede no ser la mejor opción, ¿no? Como por ejemplo, em, que una paciente embarazada pueda tener una coagulopatía grave, ¿no? Lo que va a ser más que todo, la cirugía va a ser más riesgosa en estos casos, ¿no? Por lo tanto, no es preferible. También en casos de parto vaginal, perdón, también en caso eh, de que un paciente que tenga antecedentes extensos de cirugía abdominal, ¿no? Ya que pues puede presentar también lo que son las adherencias, ¿no? También en caso de muerte fetal, ¿no? Ya que si se le realiza una cesárea en esos casos, pues se expone a la paciente a los riesgos de una operación que no va a tener beneficio para el feto, ¿no? Porque pues ya está muerto. Y también estas mismas consideraciones se van a aplicar cuando el feto pues tiene anomalías que son incompatibles con la vida, ¿no? Entonces en esos casos se prefiere inducir el embarazo nomás y que nazca por vía vaginal. Entonces se podrían comentar que son como contraindicaciones relativas, ¿no? No hay contraindicaciones absolutas en sí. Bien, ahora continúa mi compañero. Gracias. Doctora, buenas tardes. ¿Se me logra escuchar? Siguiente, por favor, Cristina. Bueno, voy a hablar acerca de la técnica quirúrgica de la cesárea, ¿no? Pero poniendo un poco en contexto, ¿no? Ya lo comentó mi compañera en la introducción, la definición. Ahora acerca de los cuidados preoperatorios, se recomienda, ¿no? Que la paciente esté en un ayuno de 6 a 8 horas, siempre y cuando la cesárea sea programada, ¿no? También realizar
pruebas de laboratorio como hematocritos, hemoglobina, ¿no? Sobrecuento de plaquetas. Se recomienda la anestesia regional, ¿no? En este caso puede ser una raquídea o epidural. Se recomienda que la paciente esté en decúbito supino con inclinación lateral izquierda. También evaluar la fetocardia. En este caso, algunas guías, ¿no?, de la OMS mencionan que no hay una diferencia significativa, ¿no?, entre que la paciente se rasure o no, ¿no? O sea, no va a haber una mayor tasa de infecciones si es que no si es que no se rasuran. Colocar una sonda Foley y preparar la piel con clorexidina para prevenir infección del sitio operatorio, ¿no? Siguiente, por favor. Y la profilaxis antibiótica se recomienda darle a la paciente 1 hora antes de la primera incisión, ¿no?, que se le va a realizar. En este caso, la profilaxis antibiótica disminuye, ¿no?, la incidencia de fiebre materna e infección de la herida y también bueno, reduce la mortalidad de la paciente. Se administra en dosis única una cefalosporina o de penicilina de amplio espectro, ¿no?, como puede ser la cefazolina, 1 gramo, dosis única, y si la paciente es obesa, pesa más de 120 kilogramos, se puede aumentar a 2 gramos. Ahora, si es alérgica a las penicilinas, otra opción es una clindamicina más un aminoglucósido. Siguiente, por favor. Bueno, la técnica quirúrgica primero se comienza con la incisión, ¿no? Esta puede ser transversal suprapúbica o vertical, ¿no? La vertical es poco usada debido a que tiene una mayor tasa de dehiscencias, ¿no? Entonces se usa más la transversal suprapúbica. Tenemos acá dos de las más conocidas, que es la Pfannenstiel y la Joel Cohen, ¿no? Entonces la primera va a ser una incisión que se va a realizar 3 centímetros encima, ¿no?, por encima del borde superior de la sínfisis del pubis, y pues se va a extender 12 a 15 centímetros, ¿no?, como una sonrisa, como vemos acá. Esto pues va a tener unos mejores resultados cosméticos, la deambulación de la paciente va a ser mucho más temprana y va a haber menos incidencia de hernias. Tenemos la siguiente incisión, que es la de Joel Cohen, ¿no? Esta va a ser una incisión, bueno, por debajo de 3 centímetros por debajo de la línea que une las espinas ilíacas anterosuperiores, y esta va a ser recta, ¿no? Las ventajas que ofrece esta incisión es que nos va a producir menos fiebre, ¿no?, a la paciente, menos dolor, menos sangrado, y el tiempo operatorio también va a ser menor. Siguiente, por favor. Y no hay diferencia entre usar el bisturí y el electrobisturí. Siguiente. Luego, una vez que hemos abierto la piel, ¿no?, hemos hecho la primera incisión, el tejido celular subcutáneo se puede ir disecando, ¿no?, de forma digital, ¿no?, con los dedos, o sea, de forma roma, ¿no? Ya que se ha demostrado que al hacerlo de forma roma hay una mejor recuperación por parte del paciente. Y una vez que ya pasemos el tejido celular subcutáneo, llegamos a la fascia, realizamos una incisión transversal en la fascia, ¿no?, de 3 centímetros, y la podemos diseccionar lateralmente con las tijeras Mayo. Luego separamos la fascia del músculo. eh, Vamos a separar también con los dedos, ¿no?, los músculos rectos, el recto abdominal, y vamos a ingresar al peritoneo, que vamos a realizar un corte encefalocaudal y también lo vamos a ir extendiendo, ¿no?, con los dedos. Siguiente, por favor. Una vez que llegamos al útero, realizamos la histerotomía, ¿no? Que esta va a ser una incisión el segmento uterino inferior. ¿Y por qué razón, no? Porque esta va a ser un segmento con una menor vascularización, va a tener un menor riesgo de ruptura de cicatriz uterina, va a haber menos complicaciones postoperatorias, va a haber un menor riesgo de adherencias y va a haber una rápida curación y hemostasia. Eh, Entonces, nosotros también realizamos una incisión central de 2 a 3 centímetros y la vamos a ampliar con los dedos de manera lateral. También podemos utilizar el retractor de Doyen para poder exponer mejor el segmento inferior, ¿no?, del útero. Y vamos a empujar también con el retractor de Doyen la vejiga hacia abajo para evitar lesionar este órgano. En caso de que la paciente ya esté en trabajo de parto, ¿no?, con una dilatación completa, entonces no debemos realizar la incisión en el segmento inferior, ¿no?, sino un poco más arriba, debe ser más alta.
debido a que la incisión, si lo hacemos en, en el segmento uterino inferior, ¿no? Esto puede producir un desgarro, ¿no? Y puede desgarrar cervix, el canal vaginal, ¿no? Y puede complicarse. Siguiente, por favor. Esto es lo que le mencioné, ¿no? Que se hace la histerotomía, se puede ampliar con los dedos o también con las tijeras. Siguiente, por favor. Luego sigue la extracción fetal. La extracción fetal, bueno, las maniobras que se van a ser similares a las del parto vaginal, ¿no? Entonces colocamos la mano en la cavidad uterina, ¿no? En la incisión, que es por encima de la sínfisis del pubis, y por debajo de la cabeza fetal. Y pedimos, pues, bueno, elevamos la cabeza hacia la incisión y pedimos, o nosotros mismos, ¿no? Podemos empujar el fondo uterino para poder empujar, ¿no? Al feto y pueda salir la cabeza. Hay casos donde no se va a poder hacer esto, ¿no? En casos de que el feto se encuentre impactado, ¿no? En caso de que se encuentre impactado, tenemos dos opciones, que está en la siguiente imagen. Puedes pasar, por favor. Que lo podemos extraer en podálico, como vemos en la izquierda, o podemos pedir a alguien que nos asista y empuje, ¿no? Desde la vagina, ¿no? Empuje la cabeza y poder sacar la cabeza por la incisión que se ha realizado. Una antes, por favor. Luego que hayamos sacado, o sea, extraído la cabeza fetal por la incisión, vamos a verificar si es que no tenga una circular de cordón, ¿no? Con los dedos, nosotros verificamos, luego rotamos la cabeza en occipito transverso, sacamos hombro anterior, luego hombro posterior y luego el cuerpo, ¿no? Entero. Siguiente, por favor. Siguiente. Luego tenemos el alumbramiento de la placenta, que esta puede ser espontánea o manual, ¿no? Entonces, si es espontánea, se realiza una tracción suave del cordón, luego el masaje uterino para reducir el riesgo de endometritis y también de pérdida de sangre. Si es manual, realizamos el desprendimiento manual de todas las caras de la placenta, ¿no? Y posteriormente se realiza una limpieza de la cavidad uterina. Siguiente. Luego realizamos la reparación uterina, que esta puede ser intraabdominal o extraabdominal, ¿no? Entonces, de forma extraabdominal puede tener algunas desventajas, ¿no? O, bueno, algunas complicaciones, ¿no? Como pueden ser náuseas, vómitos, hipotensión, y no se ha demostrado que tenga cierta superioridad a la intraabdominal. Se realiza en dos planos con una sutura absorbible, como el Vicryl o el cadmium crómico, y se realiza una sutura continua. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Luego el peritoneo, ¿no? No se recomienda cerrar el peritoneo ya que no se ha visto que haya algún beneficio a corto plazo. Entonces, el no cerrar el peritoneo nos reduce el tiempo quirúrgico también. Luego realizamos el cierre abdominal, ¿no? Donde debemos verificar un conteo correcto de los instrumentos, ¿no? También la revisión de la gotiera parietocólicas y afrontar los rectos abdominales. Luego cerrar la fascia con una sutura continua, ¿no? Y por último, el cierre de piel. El tejido celular subcutáneo se cierra siempre y cuando sea mayor a 2 centímetros de grosor, ¿no? Menor a 2 centímetros, pues no es obligatorio cerrar o no se recomienda cerrar el tejido celular subcutáneo. Entonces, si es mayor a 2 centímetros, sí se afronta, ¿no? Para reducir el riesgo de hematomas y de seromas. Tenemos que también que la piel se va a suturar, ¿no? Con una sutura subcutánea, perdón, continua, con monocril o bicril, y no es necesario dejar drenaje. Y acá he colocado un video. ¿Puedes colocarlo, por favor, Cristina? No sé si se ve.
Creo que no se escucha el video. Bueno, en todo caso, Cristina, bueno, básicamente están realizando la incisión de la piel, ¿no? De las fascias, el tejido celular subcutáneo lo abren con los, eh, disecan con los dedos, ¿no? Todo lo que les había comentado, solo que creo que el audio no se subió. Y por último, las complicaciones. Siguiente, por favor, Chris. Bueno, entre las complicaciones tenemos la fiebre, ¿no? Que estas suele ocurrir entre las primeras 24, 48 horas después del parto por cesárea, ¿no? Y las causas más comunes de fiebre van a ser la endometritis, una atelectasia, también un pielonefritis o una ictus, ¿no? Eh, luego tenemos la endometritis, ¿no? Que ya les había comentado. También ciertas complicaciones de la herida, ¿no? Como puede ser infección, seromas, dehiscencias, ¿no? Bueno, entre las primeras 24 o 48 horas, eh, el agente etiológico suele ser los estreptococos beta hemolíticos del grupo A o B. También otra complicación son las hemorragias, ¿no? Que pueden ocurrir y el tromboembolismo venoso. Bueno, eso sería todo y le voy a pasar a mi compañero. Doctora, compañero, buenas noches. Un momento que un compañero me va a apoyar proyectando. No, compañeros, doctora, a mí me toca hablar sobre desgarros perinales posparto, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos desgarros perinales, pues, se suelen dar a consecuencia del parto, ¿no? Y que la patología más asociada a este es la incontinencia anal, ¿no? Que provoca, pues, el descenso involuntario de materia fecal y gases, ¿no? Y compromete mucho la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, referente al parto, como me estaba mencionando, el parto vaginal aumenta las posibilidades de desgarro perinales, ¿no? Y aproximadamente el 80-85% de las mujeres tienen alguna forma de lesiones perinales, ¿no? Durante el parto vaginal. Esta puede ser debido a un desgarro involuntario, ¿no? Por el mecanismo del parto o a veces por la episiotomía, ¿no? De elección, que suele ser la episiotomía medial, ¿no? De estas aproximadamente el 70% precisan de sutura, ¿no? Y de estas, el 40% de las lesiones obstétricas, pues es del esfínter anal, ¿no? Y se da a causa de partos eutóxicos. Como mencioné, la lesión de esfínter con está asociada a la incontinencia anal, ¿no? Y presenta diferentes síntomas defecatorios, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la incontinencia anal está dada por la pérdida involuntaria de gases o heces, ¿no? Que afecta la calidad de vida de la mujer. Y existe una relación directa entre la gravedad del desgarro y la gravedad de la incontinencia anal, ¿no? En cuanto a la incontinencia anal, pues en ausencia de lesiones anatómicas, sugiere que puede ser secundaria a una lesión neurológica, especialmente del nervio pudendo. Por favor. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación a las cuales estas afectan, ¿no? Tenemos el traumatismo anterior, que se da en los labios. Generalmente se asocia a poca morbilidad, ¿no? Y el traumatismo posterior, que se da en la cara posterior de la vagina, piel, mucosas perianales o esfínter anal, ¿no? Como podemos observar en las imágenes de la derecha, ¿no? Usualmente suele afectar los músculos perinales, que son el bulbo cavernoso, el músculo transverso superficial del periné, ¿no? Y en lesiones más graves, pues el esfínter anal interno, el externo primeramente, el interno y la mucosa rectal, ¿no? Siguiente, por favor. Es así que, dependiendo de la región anatómica comprometida, se le da un tipo de graduación, ¿no?
que se clasifica mediante la gradación la categorización de Sultán, ¿no? Donde la dividen en 4 tipos, perdón. ¿No? La de grado 1, donde va a afectar solamente la piel y la mucosa vaginal, ¿no? La de grado 2, donde va a dañar los músculos perinales, en los cuales tenemos pues el músculo bulbo cavernoso y el músculo transverso perineal superficial, ¿no? Las de grado 3, acá se va a subclasificar en 3, ¿no? 3A, 3B, 3C, y esto va a ser dependiendo al compromiso del esfínter externo y el esfínter interno. El 3A va a comprometer a menos del 50% del esfínter externo, el 3B mayor del 50% del esfínter externo, y el 3C va a comprometer tanto el esfínter externo y el esfínter interno, ¿no? Y la de grado 4, pues la lesión perinal va a ser una afectación compleja anal del esfínter externo, el interno y la mucosa rectal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las prevenciones de las lesiones perinales, se recomienda, la protección del periné, ¿no? Aprovechando la elasticidad del suelo pélvico y así logrando la expulsión de la cabeza en no más de 2 contracciones. Otra recomendación que se da, pues, es el uso de compresas calientes y el masaje perineal, ¿no? Y por otra parte también hablan sobre una restricción en la episiotomía, ¿no? Y de ser necesaria, se sugiere que se use la episiotomía medial lateral derecha, ¿no? Y también reportan que un ángulo mayor del 60 grados es protector contra desgarros, ¿no? Y mientras más se horizontalice este ángulo, va a disminuir en un 50% el riesgo de desgarro, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo que se asocian al desgarro perinales tenemos la nuliparidad, el peso fetal superior a 4.000 gramos, parto instrumentado con forceps, distocia de hombros, episiotomía media, presentación occipito posterior, expulsión superior a 1 hora, posición materna en litotomía o en cucuclillas, perdón. Siguiente, por favor. Sí, un momento. ¿Está yendo? Ok. Un momento. Dentro de las revisiones e identificación de los desgarros perinales, es importante una exploración minuciosa y sistemática, ¿no? En esta la paciente debe estar en posición de litotomía, ¿no? También se sugiere un nivel adecuado de analgesia, ¿no? Y una iluminación adecuada en el campo observatorio, ¿no? Entonces, posterior a esto se va a realizar un tacto rectal con el dedo índice, ¿no? Y una palpación digital de la masa del esfínter entre el dedo alojado en el recto y el pulgar, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la reparación de los desgarros perinales, hay que tener en cuenta que la reparación de los desgarros tras el alumbramiento debe ser, dependiendo del sangrado. Perdón, ¿se me escucha? Ahora sí. Ya, va a ser dependiendo del sangrado profuso y si precisa de atención inmediata, ¿no? Entonces, esto con el objetivo de evitar la disrupción de las suturas mediante la manipulación, ¿no? Durante el acto del parto, ¿no? Esto es mediado por pues, una extracción manual de la placenta o otras manipulaciones intrauterinas, ¿no? La lesión del perineo anterior solo se aconseja suturarla si hay un sangrado profuso o no, anterior. Sí, ahí sigo. Entonces, las lesiones del perineo anterior solo se aconsejan, pues, solo se aconseja suturarlas si hay sangrado o si hay distorsión anatómica, ¿no?
referente a los desgarros de grado 1, no es necesario suturarlas, ¿no? Siempre y cuando no haya sangrado, ¿no? Y en el caso de la piel perineal, la sutura debe ser continua, intradérmica, ¿no? Siguiente, por favor. En los desgarros del grado 2, se va a iniciar la sutura continua 1 centímetro por encima del mismo hasta alcanzar el anillo himenial, ¿no? Se va a usar Vicryl de 2,0, ¿no? Y se procederá al cierre del periné posteriormente, ¿no? El objetivo es realinear los músculos sin dejar cavidades, ¿no? Expuestas. También se realizará con puntos sueltos o con sutura continua utilizando Vicryl 2,0, ¿no? Y la sutura de la piel puede realizarse mediante suturas intradérmicas o mediante puntos sueltos, ¿no? Y se recomienda un Vicryl 2,0 o del 3,0, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro del desgarro de grado 3 y 4, el objetivo es restaurar la continuidad tanto del esfínter anal externo como del interno, ¿no? Ya que estos representan el 75% de la incontinencia, ¿no? Al no ser bien reparado. La clave, pues, es una hemostasia meticulosa y la aproximación anatómica de todas las capas musculares, ¿no? Y como mencioné, esto debe hacerse por capas, ¿no? Primero la mucosa anal, luego el esfínter anal interno, posteriormente el esfínter anal externo y finalmente el tabique rectovaginal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la mucosa anal, la sutura debe ser continua y no cruzada, ¿no? Y la submucosa desde un abordaje transvaginal. Y se recomienda el uso de poliglactina del 3,0, ¿no? En el esfínter anal se recomienda el uso de suturas absorbibles, ¿no? De larga duración, como la polidioxona o poliglactina del 3,0 también. Siguiente, por favor. Referente al esfínter anal interno, mencionan que tiende a retraerse, ¿no? Superlateralmente y aparece como un tejido rosa, pálido, brillante y engrosado, ¿no? Se va a realizar una aproximación término-terminal con puntos sueltos sencillos o del colchonero, ¿no? Y en el esfínter anal externo, lo primero va a ser identificar y ayudarse con las pinzas de Alice, los 2 cabos, ¿no? El músculo suele ser de color rojo oscuro y que usualmente una vez hay una rotura de estos, se retraen, ¿no? Para esto hay 2 técnicas, ¿no? La término-terminal y la overlap, ¿no? Y se menciona que la overlap se realizará siempre y cuando pues, el esfínter anal externo se haya roto en su totalidad, ¿no? Siguiente, por favor. Referente al tabique rectovaginal, pues va a ayudar a mantener la separación adecuada entre el ano y la vagina y su reparo será mediante puntos sueltos con poliglactina de 2,0 y referente a los músculos de la mucosa vaginal y piel se procederán a cerrar como los desgarros de grado 1 y 2. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, eso sería todo en cuanto a mi exposición. Bien. ¿Falta algún expositor? No, doctora, ya hemos expuesto todos. ¿Completaron el seminario? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Hay una serie de situaciones que se presentan y ameritan que sea alguna intervención. Allí es donde viene la decisión, ¿no? La apreciación clínica del paciente y la toma de decisión del médico operador o aquel que está atendiendo el parto.
Lo importante siempre es el saber reconocer cuando hay algún tipo de dificultad, ¿no? En la progresión, ya sea del parto o en su defecto, cuando se toma la decisión de instrumentarlo. Las instrumentaciones siempre son situaciones que se toman a veces atendiendo a qué es lo más rápido, ¿no? O se lleva a la paciente a sala o en su defecto se instrumenta. Ya mencionaron también que no más de 3 intentos cuando hay un force fallido o un vacuum fallido. Entonces, a veces lo más sano es buscar una cesárea, pero muchas veces el lugar donde están no cuenta pues con las posibilidades de una sala y hay que actuar de forma inmediata. A veces se dice que más vale solucionar un desgarro que perder un bebé. Mientras más tiempo el bebé está en sufrimiento, más riesgo hay de algún problema de tipo neurológico. Veo que han hecho una revisión completa, ¿no? Y me gustaría de que sus compañeros procedan a hacer alguna pregunta en relación a los temas que han tocado, ¿no? Más que todo, a cómo podemos evitar complicaciones en la atención del parto. ¿Qué medidas tomaríamos? No sé, a ver. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Al inicio hablaron sobre las complicaciones en Sí. postparto, por ejemplo, hablaron sobre la oliguria, ¿no? Y no sé cómo sería el manejo, más que todo en estos pacientes que presentan oliguria, ¿no? Como complicación del postparto. Ya. ¿Quién hizo esa parte? Yo, doctora, yo puedo responder eso, la pregunta del compañero. Perfecto. A ver. Bueno, con respecto a la oliguria, esta oliguria puede deberse a lo que es la falta de volumen plasmático, a problemas renales, o en el caso de las intervenciones ginecológicas, a la posibilidad de un bloqueo ureteral, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, primero, confrontar lo que es el estado de hidratación de la paciente, observando lo que es su piel, observando lo que son sus mucosas. Si la vejiga está vacía y no se observa buena hidratación, lo que tenemos que hacer es administrar cloruro de sodio, vía endovenosa, unos 500 mililitros en media hora. Ahora, si persiste la oliguria, se puede objetivar la cantidad de orina en vejiga por palpación o por ecografía, y si se considera necesario, vamos a colocar lo que es una sonda Foley a drenaje cerrado permanente. Ante la posibilidad de una alteración renal, lo que vamos a hacer es solicitar urea, creatinina en sangre, y si se obtiene orina, un examen completo de orina. Esta posibilidad de obstrucción uretral se descarta permeabilizando la uretra y la obstrucción ureteral por urografía excretora. Ese sería el manejo de lo que es la oliguria como complicación posoperatoria. Claro, ahí lo importante es saber hemodinámicamente cómo está nuestra paciente. Si es una paciente que ha tenido una pérdida excesiva y no se le ha suministrado los fluidos necesarios, si no se ha cuantificado en forma adecuada, es probable que no haya pues una forma de controlar la diuresis si es que no se le pone una sonda. Sabemos que cuando hay una clave roja, lo primero que se hace es canalizar vías. El equipo tiene que haber ahí un líder que maneje o un encargado, ¿no? Para visualizar el área superior, las vías, la ventilación, ver qué cantidad de fluidos necesita la paciente, hemodinámicamente cómo está, si está con una presión adecuada, si está, digamos, hipotensa,
etcétera, etcétera. Todos esos pasos son los que nosotros clínicamente tenemos que ver en nuestra paciente. El paciente obstétrico, ya sea posparto, eutóxico o poscesárea, son pacientes de riesgo. ¿Por qué razón? Porque en estos tipos de actividad en relación al parto y a la cesárea, ocurren pérdidas. Y en el parto hasta 500 y en la cesárea hasta 1000. Pero esto va a depender de cómo está nuestra paciente, ¿no? Cómo ingresa. Muchas veces no se cuantifica en forma adecuada y no vamos a tener, digamos, un valor exacto. Pero si nosotros ponemos la sonda, damos fluidos y vemos cómo está produciéndose la diuresis, vamos a saber si nuestra paciente está bien. Ahora, en los casos que has mencionado, ¿no? Justamente el paciente debe tener su sonda Foley ah, como manejo estándar en casos de sospecha de que esté la paciente en una clave roja, ¿no? Y que amerite pues un chequeo mayor. Pero siempre se debe estar al tanto eh, de cómo va el útero, de cómo está la paciente, cómo está la pérdida vaginal y que nos va a dar una idea pues de que vamos resolviendo el problema. Ahora, eso es, Cristóbal, lo que ha contestado tu compañero, ¿no? En relación a tu pregunta de la oliguria. Damián, doctora, fue el que preguntó. Ah, Luis, ¿no? Sí, ya Luis Sí, Martín. interesante, doctora, porque a veces hay complicaciones, ¿no? Como dijo el compañero, ¿no? La urea y la creatinina, ¿no? En unos casos Sí, llega después da una padera depuración, ¿no? Porque no se hagan complicaciones, en este caso el riñón, ¿no? claro, hemodinámicamente se va a ver afectado por la falta de volumen del riñón, ¿no? Como parte y como forma de detectarlo es pues mediante la sonda y ver y controlando la diuresis. Ahora, esto es como rutina que se debe hacer en los casos, ¿no? Un momentito, por favor. Entonces, lo que debemos hacer así, a ojo cerrado, como se dice, si nosotros estamos que sospechamos una pérdida mayor y que nuestra paciente puede eh, estar chocándose, ya sea sin sintomatología evidente, pero que haya una pérdida que se cuantifica como en los límites de los 500, debemos nosotros permeabilizar vías, poner una sonda para tener un monitoreo mucho mejor de nuestra paciente. No en todas las pacientes es necesario, pero ya si nosotros estamos seguros de que esta pacientita ha tenido una pérdida mayor, ¿no? Que nos puede afectar en su evolución para, digamos, sacarla de la hemorragia, nosotros tenemos que hacer todos esos pasos que se han mencionado. Y sobre todo la atención, ¿no? La atención a cómo va la evolución. Eh, ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctora, buenas noches. Buenas Soy Campus. noches. ¿Quién? Doctora, en función al parto instrumentado, doctora, yo tenía entendido, bueno, que ya se evitaba hacer. Entonces quería preguntarle que si en su experiencia, doctora, usted en qué situaciones llegaría a hacer un parto instrumentado. Yo he hecho partos instrumentados, pero los forces bajos, ¿no? O de salida, con los forces de Simpson de rama corta. Los forces de Simpson
son dos hojas, ¿no? Que tienen, digamos, una especie de una formación alargada con un orificio en medio y tiene un vástago que va a tener. Entonces, si yo voy a poner un forceps, yo debo saber con cuál me manejo mejor. No voy a probar a ver si me sale o no me sale. El forceps de Simpson de rama corta es mucho mejor, más accesible a las forceps de salida. Quiere decir que en la cabeza ya se evidencia, pero por ahí hay algo que está ocurriendo que puede ser que se ha quedado no rotado por completo. Entonces hay que identificar bien qué presentación me está dando, dónde está la orejita, para qué lado viene, para qué lado está el vértice, de tal manera que yo pueda poner mis ramas y se articulen bien, ¿no? Sin presión. Los dedos deben estar dentro de las ramas, de tal manera que yo me voy a presionar la mano, los dedos, si es que eh, estoy dando mucha presión. Esa es una. Y lo otro de la buena, de conocer cómo es la articulación de los forceps, es que al momento de ponerlo puede enganchar bien, pero yo debo saber en qué momento tengo que desarticular los forceps para que haya la salida sin problemas y no me vaya a afectar las paredes vaginales al momento de sacar bruscamente. O sea, ¿cuándo voy a poner yo un forceps? Cuando lo tengo casi ahí y, por ejemplo, la madre ya no puede pujar, tiene agotamiento materno, se abandona, ¿no? Entonces, o está mucho tiempo la cabecita sin descender completamente. Esas es las únicas formas. Un forceps alto, un forceps medio, no. Por todos los problemas que pueden presentarse. Me preguntan en mi experiencia, eso es lo que yo he hecho en mi experiencia, pero sí he visto en otros tiempos, o sea, más en mis profesores durante en el trabajo y la práctica hospitalaria, que habían algunos colegas que ponían muy bien los forceps altos, forceps contracción, pero esto es cuando no había problemas de tipo legal, ¿no? O sea, había suerte, sacaba muy bien al bebé y el bebé, ¿no? Con la gracia de Dios salía bien, pero posteriormente uno tiene que saber en qué momento elegir un tipo de parto o de instrumentación. Si yo voy a requerir instrumental un parto, debo pensarlo bastante, ¿no? Y yo opto por lo mejor, lo más salomónico, bien la mamá, bien el bebé. Eh, cuando digo bien la mamá, bien el bebé, estoy diciendo de que cuando se instrumenta y no se instrumenta en forma adecuada, podemos con las mismas cucharas o con las mismas hojas de forceps prácticamente como lacerar, cortar las paredes vaginales. Entonces, ahí hay, digamos, una sensación de inseguridad, de temor, ¿no? Porque tengo que atender al bebé y tengo que suturar toda la parte que se podría haber eh, afectado, ¿no? De estar un poco alta la presentación. Eso es lo que en mi práctica hospitalaria he hecho. Particularmente, no. Es preferible una cesárea. Sale la mamá bien y el bebé bien y todos felices. Pero todo Ok, tiene su doctora. indicación. Gracias. Todo tiene su indicación. ¿Otra pregunta? Doctora, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Em, Cuando se mencionaba el sacar al bebé de parto por cesárea y mencionaron que
se retiraba en podálico debido a que la cabeza estaba impactada. ¿A qué se refería con la cabeza impactada? A veces queda, la paciente está en trabajo de parto. Se produce la dilatación, comienza a pujar a la mamá y llega un momento en que no desciende, como que se han quedado los parietales impactados en lo que es eh, lo que, digamos, no logra atravesar lo que es el segundo o tercer plano de Hosch, ¿no? Se queda ahí como atorado, entonces muchas veces se llama a eso falta de descenso de la presentación o dilatación estacionaria, y la paciente pues tiene que pasar ya a hacer un parto por vía alta, un parto por cesárea. Entonces, ahí se vio una maniobra también en la cual como la cabeza está impactada, está metida, ¿no? No logra bajar porque pues, no se calculó bien de repente tampoco el tamaño el perímetro cefálico del feto. Entonces, un ayudante tiene que ir por la parte vaginal y hacerle un rechazo, ¿no? Un rechazo de la cabeza, presionar y como están ya con la cavidad abierta, uno empuja y el operador lo que va a hacer es traccionar del cuellito y lo va a rotar. A veces lo desimpacta o si no, la versión a sacarlo encefálico me parece un poquito más difícil, ¿no? Porque tiene que prácticamente ya se salió, ya se perdió el líquido amniótico, que era lo que distendía toda la cavidad interna del útero. Entonces, a veces si el bebé no pudo salir es porque de repente es un bebito grande, ¿no? Entonces, hacerlo que nazca en podálico puede ser más traumático para el feto. Entonces, lo que también he tenido que hacer, no porque me haya gustado, sino porque la necesidad del caso lo ameritaba, es con la ayuda eh, del otro colega, empujaba la cabecita y sacarlo, ¿no? Sacarlo encefálica, como debiera ser. En la práctica se ven muchas cosas, hay muchas, los segundos parecen minutos, ¿no? Y el tiempo parece que no pasara, se hace eterno cuando hay situaciones de estrés. Entonces, uno debe conocer más que todo sus alcances, sus habilidades para hacer, pero siempre debe haber alguien que lo esté monitoreando, porque a veces quien está operando, quien está actuando, a veces no ve la solución que la tiene al lado. Entonces, el, el tutor, el, el, digamos, el jefe del momento que está, puede ser una guardia o puede ser el equipo quirúrgico, tiene que estar atento a cualquier eventualidad para poder decir, hace esto, o jala para acá, o tracciona un poquito, o espérate, todavía no. O sea, son momentos, les estoy hablando para los que están digamos, los residentes, incluso cuando están terminando la rotación, a los internos también les puede dar su chance de ser ayudante de primera o de repente, dependiendo de sus habilidades, darles la oportunidad de que entren en una cesárea. Todo es en obstetricia, en ginecología, va de la mano. Desde que ustedes hacen una historia clínica, ¿no? Una buena historia en el control prenatal hasta el desarrollo y el término del embarazo con el parto. Todo va de la mano, todo tiene relación. Todos los pasos que hacemos, todos son uno tras otro, que digamos, debemos conocerlos para poder saber en qué momento estoy teniendo una complicación o cómo voy a salir de ese problema. Por eso es que estos seminarios sirven para que ustedes visualicen
con lo que van diciendo sus compañeros y lo que ustedes también van leyendo, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener esa capacidad, ¿no? De poder imaginar, pero ustedes en la práctica esta que están llevando, tienen que estar bien atentos a todos los movimientos y la preparación, por ejemplo, para el parto o para la cesárea. La mayor parte de casos se ven pues durante una guardia, ¿no? En una guardia cuando está todo el equipo completo es posible ver cualquier detalle. Puede ser una guardia muy tranquila o puede ser una guardia muy trabajada con casos que uno que está aprendiendo dice he tenido casos bonitos, pero bonitos en el sentido de que estoy aprendiendo, ¿no? Estoy viendo cosas que lo he estudiado y lo tengo que poner en práctica en esos momentos. Y lo bueno es que no es uno solo, sino están en el equipo, que es posible poder tener un apoyo para cualquier eventualidad. Bueno, ¿alguna Gracias, otra doctora. pregunta? Ok, Arias. ¿Duda? ¿Alguna duda? Sí, ¿Sí? doctora, quería preguntarle si hacer los puntos muy discontinuos en una episografía podría provocar la aparición de un hematoma. Y en ese caso, si se aparece, pues si la solución es solo cortar y volver a hacer la episografía con puntos más continuos o se drena. Hay que drenar. Un hematoma está a tensión y quiere decir de que hay un vaso que lo está llenando. Entonces, cuando ha habido un mal afronte, es porque al momento de hacer al momento de iniciar la episiografía, en el ángulo superior interno que está en la vagina, el punto se pone 1 centímetro por detrás. Ahí se hacen 3 nudos. Se deja una hebra larga y luego ese punto que hemos puesto sirve de tracción para hacer los puntos continuos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo No, en la explicación? otra vez, doctora. Sí, mejor, doctor. En lo que es el inicio de la episografía, el primer punto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ese me va a servir de tracción para yo poder hacer los siguientes puntos. Y no tiene que haber una distancia muy lejos uno de otro. Los puntos se hacen, digamos, pongo el primer punto que es detrás de lo que es el ángulo del corte, la parte que está en la parte interna. Lo pongo atrás, hago 3 nudos, lo sujeto bien y hago tracción con mi mano izquierda. Con la mano derecha, ¿no? Pongo mi porta con mi aguja, cogiendo el labio derecho, por decir, yo estoy mirando, ¿no? El labio derecho del corte lo sigo en el otro lado, jalo, lo cruzo y jalo. Allí estoy haciendo tracción y hemostasia. Estoy afrontando y estoy haciendo hemostasia. Y sigo hasta la parte de la horquilla. Ahora, ese hematoma muchas veces ocurre de que se produce cuando ha habido una salida muy brusca de la cabecita y ha hecho que estalle la parte de adentro y no se ha observado, no se ha tenido en cuenta los daños que podría tener. Entonces, siempre conforme uno va avanzando, va secando y va mirando, porque por allí hay un vasito que si uno no lo agarra, ese vasito va a estar alimentando el espacio y lo va llenando. Y se va a ver como la imagen que había en un momento en la exposición, todo como si un hematoma a tensión. Eso tiene que debridarse, muchas veces entra por el mismo lado, ¿no? Y se abre la episiografia
para poder ubicar el vaso que está llenando. Entonces, de hacer la episiografía, siempre el primer punto es el más importante, ¿no? Ustedes tienen que ver mucho, mucho, mucho para hacerlo y nada es imposible, todo se hace, ¿no? Muchos de ustedes deben tener habilidades quirúrgicas y a muchos les debe gustar la cirugía y lo va a saber hacer muy bien. Pero tienen que saber qué es lo que están haciendo. No hay necesidad en el plano de la vagina, cuando uno está haciendo los puntos, el surjet, ¿no? No poner la aguja muy adentro, porque no hay necesidad, sino hay que afrontar mirando, siempre mirando. Bueno, eso es lo que les puedo dar como alcance para que ustedes tengan la opción de poder hacer una buena episio. ¿Que se las van a enseñar a hacer? Sí, pero tienen que ponerle mucha atención y muchas ganas a lo que están haciendo. Eso es lo más importante. ¿Otra pregunta? Y si me preguntan a mí sobre las incisiones en la piel para la cesárea, yo he utilizado la Fansteel. Es más, digamos, estética, se puede tener una visión buena, pero siempre tiene que tener, digamos, tenemos que estar con un ayudante que nos facilite la apertura. El primer cirujano hace una parte y la otra mitad lo hace el otro, o sea, cada quien su lado. Yo miro el lado contrario y el ayudante mira el lado hacia que me correspondería, ¿no? O sea, la parte interna, que es la que no puedo visualizar. Pero en la cesárea ambos tenemos que estar bien contactados en cuanto a qué es lo que corresponde a cada quien en la cesárea. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O damos por concluido este seminario? ¿Jóvenes? Creo que no hay más preguntas, doctora. Gracias. No hay ninguna pregunta. Entonces, vamos a dar por concluido el seminario con la detención. ¿Alguien está? ¿Alguien? Melissa. Para detener la grabación.